Hola amigos, soy yo de nuevo trayéndoles la cuarta parte de creepypastas no tan conocidas. Bueno, esta se llama Femme Fatale. Su risa era cantarina, su voz angelical, sus labios del rojo más intenso y de una voluptuosidad apenas imaginable, pero sin lugar a dudas nada podía rivalizar con sus ojos. Estos eran ligeramente almendrados, del color del más verde prado. Cuando te miraban sentías un placer inmediato y un cúmulo de sensaciones agradables te embargaban y tu mente se vaciaba de todo pensamiento. Eran hermosos en apariencia, pero bajo la superficie residía el horror más puro. Muy pocos lograban atisbar siquiera una pizca de esa maldad que subyacía, y si llegaban a hacerlo, el descubrimiento del futuro que les deparaba lo sería como un cuchillo afilado. En ese instante, se les revelaba que no eran más que insignificantes moscas y que muy pronto serían parte de un festín. Pero primero, su nueva dueña y señora los ataría con su resistente red y con una sonrisa atolondrada en la cara la servirían hasta que decidiera que ya no eran útiles más que como alimento. Y allí, sentado en un banco a la luz de una farola, estaba el señor P. Sus ojos estaban muy abiertos, desenfocados, y sus manos entrelazadas y quietas. Daba la impresión de ser un cadáver al que el rigor mortis empezaba a afectar. Pero tras esa aparente quietud su cerebro recogía un millar de imágenes caóticas, espeluznantes y pavorosamente cercanas. Tenía la certeza de que eran recuerdos, tan reales como la gravilla que había bajo sus pies. Cuando el bombardeo de secuencias hubo cesado, pasó metódicamente a ordenarlos. Tras 15 minutos, logró formar una historia global de lo que habían sido sus 2 últimas semanas. Todo había comenzado con aquel fatídico encuentro. Era una mañana como cualquier otra, acababa de salir del trabajo y se dirigía tal y como la rutina dictaba a la cafetería de enfrente de las oficinas en las que estaba empleado. Su obesa barriga se balanceaba al compás de sus pasos y el calor hacía que sus manos, ya de por sí sudorosas, aumentaran sus secreciones. Y entonces, la vio, se aproximaba hacia él con gráciles andares y una larga y sedosa cabellera negra ondeaba enmarcando su bella cara. Y sintió cómo su pulso aumentaba, cómo le recorría el deseo de poseerla allí mismo, por solo oírla pronunciar su nombre haría lo que fuera. Lo siguiente que sabía es que se había encontrado esa misma tarde con un maletín lleno de billetes que le había entregado diligentemente a ella. En otra ocasión, se había despertado en su cama con una extraña sensación en el cuerpo, como si la noche anterior alguien se hubiese dedicado a hacerle cortes en la espalda. Eso, unido a la pesadilla de una horda de arañas cubriéndole por completo, no ayudó a mejorar su malestar. A partir de ese día los sueños se repitieron y la sensación de muerte inminente se hizo cada vez más patente. Deliraba, o quizás no, puede que simplemente empezara a ver con mayor claridad la terrorífica realidad. En su último recuerdo, ella se desnudaba, dejando que contemplara su perfecto cuerpo. Pero él, en vez de deleitarse, sentía la imperiosa necesidad de huir, de evadir el contacto con su mirada. Pero no podía, estaba atrapado, cadenas invisibles lo mantenían paralizado. Después de una velada de delirante y repugnante desenfreno, ella descuidó su fachada humana, permitiéndole ver durante un fugaz instante su verdadera naturaleza. Durante una centésima de segundo la imagen de la guapa mujer dejó paso a la de una especie de araña gigantesca, terrible, de infames ojos verdes. En aquella ocasión todavía pensaba que podía ser cosa de su imaginación. Volvió en sí, y casi le sorprendió verse allí sentado. El viento le trajo los gritos susurrados de su última víctima, él había estado presente mientras ese pobre infeliz se encontraba con algo peor que la muerte, y ahora, iba a convertirse en su reemplazo. Quiso alejarse, pensó en suicidarse. Pero era plenamente consciente de que su destino estaba sellado, se encontraba en sus manos, le pertenecía por completo, sus redes eran inquebrantables. Aquella vil criatura le había ofrecido un placer de otro mundo, pero el precio pagado era demasiado elevado. Debería de haberlo pensado antes, aunque bien mirado, ella nunca le había dado tal opción. Sabía que su tiempo se terminaba, podía sentir su presencia cada vez más cerca, su aroma a podredumbre inundaba sus fosas nasales, y una risa fría y despiadada se coló por sus orejas, lejana pero demasiado próxima. Lo estaba llamando, lo quería a él. A ella nunca le gustaba esperar, y él no quería hacerla enfadar. Su voz sonó imperiosa pero dulce, su aroma era el de las más selectas flores. Señor P. Todo rastro de repulsión y miedo se esfumó, y acudió a ella con el anhelo y la pasión de un fiel amante. Bueno, esta otra se llama ¿A dónde van los niños malos? Hagas lo que hagas, no dejes de leer este párrafo. Después de leerlo te pido que bajes al párrafo número 7 por favor. Hazme caso, puedes estar en riesgo. Debí haber tenido 6 o 7 años cuando vivía en el Líbano.
El país estaba arrasado por la guerra en ese entonces, y los asesinatos eran comunes y frecuentes. Recuerdo que en una particularmente viciada era, en la cual los bombardeos raramente pararon, yo me quedaría en casa sentado enfrente de la televisión viendo un show demasiado raro. Era un show para niños que duraba unos 30 minutos y contenía imágenes extrañas y siniestras. Hasta el día de hoy creo que era un intento apenas velado por los medios de comunicación de usar tácticas de miedo para mantener a los niños en su lugar, porque la moraleja de cada episodio giraba en torno a ideologías muy tensas. Cosas como, los niños malos se acuestan tarde, los niños malos ponen sus manos debajo de las cubrecamas cuando duermen y los niños malos roban comida del refrigerador en la noche. Era muy extraño, y en árabe por si fuera poco. No lo entendía mucho, pero en su mayoría las imágenes eran muy gráficas y comprensivas. Sin embargo, lo que más me quedó grabado en mi mente fue el cierre. Era el mismo en casi todos los episodios. La cámara se acercaría a una vieja, oxidada y cerrada puerta. A medida que se acercaba más a la puerta, unos gritos extraños e incluso agonizantes se harían más oíbles. Era extremadamente espantoso, especialmente para una programación infantil. Entonces un texto árabe aparecería en la pantalla leyendo: ahí es a donde van los niños malos. Eventualmente la imagen y el sonido desaparecerían, y eso sería el fin del episodio. En unos 15 o 16 años después, me convertí en un fotógrafo periodístico. Ese show estuvo en mi mente toda mi vida, apareciendo en mis pensamientos esporádicamente. Eventualmente me cansé, y decidí investigar. Finalmente me las arreglé para descubrir la ubicación del estudio en donde mucha de la programación del canal se había grabado. Después de investigar más y eventualmente viajando al sitio, descubrí que ahora estaba desolado y había sido abandonado después de que la Gran Guerra había terminado. Entré al edificio con mi cámara. Estaba quemado por dentro. Quizás un incendio había ocurrido o alguien quiso incinerar todos los muebles de madera. Después de un par de horas cautelosamente haciendo mi camino dentro del estudio y sacando algunas fotos, encontré una sala aislada fuera del camino. Después de tener que romper algunos candados y abrir la pesada puerta, me paralicé por varios minutos. Trazas de sangre, feces y pequeños fragmentos de hueso estaban esparcidos en el suelo. Era una pequeña sala, y una extremadamente morbosa escena. Sin embargo, lo que más me espantó y me hizo nunca más volver, fue el atornillado y enjaulado micrófono colgando del techo en medio de la sala. Esta otra se llama. Por ahí por el año 2008, en una época en la que casi todos tenían computadoras, había un chico de 12 o 13 años llamado Raúl. Él era un chico como cualquier otro, iba a la escuela, invertía la mayoría de su tiempo en la computadora o jugando videojuegos. Raúl acostumbraba dejar la puerta del baño cerrada, pero ese día la flojera se apoderó de él. Se levantó, como era de costumbre, fue al baño, se lavó la cara y se fijó en que su cepillo de dientes estaba echado en el piso del baño. No se espantó ni nada por el estilo, solo lo recogió del suelo y se cepilló los dientes. El día transcurrió como cualquier otro, fue a la escuela, tomó una ducha, etc., pero el incidente con el cepillo de dientes seguía ocurriendo. Raúl ya había hablado con su mamá de este hecho, pero ella pensó que solo le estaba tomando el pelo, ya que su mamá sufría problemas de insomnio por traumas de la infancia relacionados con lo sobrenatural. Para la mala suerte de Raúl, la situación del cepillo de dientes se agravó. Raúl se despertaba para cepillarse los dientes y su cepillo se encontraba cada vez más lejos del lavamanos, pero a Raúl no le importaba, se convencía a él mismo de que el cepillo lo empujaba el viento o algo por el estilo, hasta que un día ya no podía seguir engañándose a sí mismo, debido que un día él se dirigió a su baño y el cepillo estaba a una distancia tal del lavamanos que alguien tuvo que haberlo empujado. Raúl solo vivía con su mamá, así que esto le añadía más pavor a la situación. Pero la gota que derramó el vaso fue que Raúl, cansado de la situación, agarró el toro por los cuernos y puso una hoja de papel sobre el cepillo de dientes antes de acostarse. Si de verdad era un espíritu o fantasma, tendría que quitar la hoja de papel para mover el cepillo de dientes, así que Raúl celosamente colocó la hoja de papel arriba del cepillo y se fue a dormir. Grave error, ya que para sorpresa de Raúl, al día siguiente él, desde lejos, miró hacia el lavamanos y el bulto que hacia el cepillo de dientes, estando debajo de la hoja, no se encontraba, y aparte de que el cepillo no se encontraba ahí, en la hoja de papel había algo escrito. Raúl fue donde su mamá muerto del miedo y le preguntó si ella había escrito una nota que estaba en el baño, y ella le respondió que dejara de bromear con ella. Raúl, dándose cuenta de que no había forma de convencer a su mamá de que él no había escrito la nota, se sentó en el borde de su cama a reflexionar. Se preguntaba a él mismo: ¿leo la nota o no la leo?
Pasaron unos 30 minutos y Raúl tomó la decisión de acabar con este temor y fue a leer lo que decía la nota. Esta acción hizo que su vida tomara un giro de 360 grados, ya que la nota decía en unas grandes letras de molde: cierra la puerta del baño, no me gusta que me vean cuando me estoy cepillando. Bueno amigos, eso fue todo y recuerda, si te gustó dale like, si te encantó suscríbete y si no trabaja para mi XDDD nos vemos en el próximo video.